Nuevo bloque en Entre Líneas y vamos a seguir hablando de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que vamos a tener el 12 de septiembre. Bueno, lo escuchábamos recién a Gustavo Santos, ahora vamos a escuchar a una precandidata, en este caso, a diputada por Hacemos por Córdoba, una representante local como es Claudia Márquez, que ya está en línea con el programa. Primero lo saludamos a Marcos, lo integramos también vía Zoom. Marcos, ¿cómo va? Buenas noches. Claudia, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, Claudia, hace un ratito nada más terminó un acto importante que se hizo en múltiples lugares de la provincia en simultáneo. Allá ahí el gobernador encabezó justamente ese acto virtual de alguna manera. Dijo que era muy importante que ellas estuvieran en el Congreso para Córdoba, hablando naturalmente de quienes encabezan la lista y quienes siguen por debajo, caso de Alejandra Vigo y Natalia de la Sota. En tu caso, tercera en la lista de diputadas, tratando de renovar la banca que hoy tenés. ¿Cómo va esa campaña y qué evaluación haces de ese acto y de esas palabras del gobernador? En primer lugar, el acto, la verdad que fue muy emocionante, muy emotivo. Justamente la intención era de representar los legisladores y los candidatos y candidatas que van en la lista y que son de los 4 puntos cardinales de la provincia. El acto se desarrolló fundamentalmente manifestando este federalismo del cual no solamente que practica el cordobesismo, sino que lo lleva en las listas. En ese sentido, lo siguieron más de 28.000 participantes y fue, como te digo, muy emotivo, de mensajes muy contundentes. Por supuesto que hablaron las candidatas que lideran las listas, Alejandra Vigo como candidata senadora y Natalia de la Sota como candidata a diputada. En mi caso hablé por el sur de la provincia, como dijiste, soy la única representante de este departamento y también lo hizo Sergio Busso, que es el precandidato, el actual ministro de Agricultura, es el candidato del sur-sur, como dijo él, lo hizo Aresca por San Francisco y lo hicieron también del departamento del norte, de los departamentos del norte. Chachi López, que no me olvide porque además no le salía el audio. Y expresar en unos pocos minutos, pero con mucha contundencia, qué es lo que queremos hacer. Que queremos defender nuestra Córdoba pujante, queremos defender esta Córdoba de políticas pioneras en el país, que queremos defender la Córdoba productiva, que queremos defender y equilibrar las desigualdades que hoy sabemos que existen desde hace mucho tiempo, que es una deuda histórica y que todos los ciudadanos conocemos en relación a que pagamos más caro los servicios, a que pagamos más caro la ropa, a que pagamos más caro los alimentos. Y Córdoba en eso ha sido firme siempre y hoy más que nunca toma peso este reclamo de equidad en la distribución de los recursos, además de que Córdoba aporta muchísimo dinero, porque después de la pandemia, las consecuencias familiares, económicas, de pérdida de trabajo, hace que no nos sea indiferente esos números, ¿no? Entonces, estamos más firmes que nunca. Bien. Eh, Claudia, es una elección que se reconfiguró, que cambió a partir del hecho que está dividido Juntos por el Cambio y le da la posibilidad al peronismo de Córdoba, que siempre es una elección muy difícil porque es una legislativa nacional y el peronismo de Córdoba tiene un discurso propio y más provincial, pero le reconfigura la elección y le da posibilidades ya ahora de competir por el triunfo, de quedarse con la elección del 12 de septiembre. Nosotros siempre decimos que hablamos de nosotros, respetamos los demás espacios políticos, sus internas. Digo, nosotros nos ocupamos de lo que hacemos, de lo que queremos hacer y se lo explicamos
hoy por hoy al vecino para que se comprenda. Y en este caso, bueno, antes de la nota estábamos conversando de esto, de qué es lo que hace un diputado cuando dice que representa a los ciudadanos o los defiende en Córdoba. Y a mí me tocó, estando en la Defensoría del Pueblo, en la época del año 2006, recibir los reclamos de los vecinos de Río Cuarto por la diferencia en el precio de gas, y que pese a que teníamos condiciones climáticas parecidas a La Pampa, nosotros no estábamos incluidos en las zonas frías, entonces pagábamos una tarifa plena. Y cuando ese proyecto llegó al Congreso, no solamente que no tuve dudas, porque era un reclamo que he recibido en oportunidad de esas gestiones, sino que contribuimos a mejorar la redacción de ese proyecto de ley que quedó como salió, y los riocuartenses, los del departamento Río Cuarto y del sur, Roque Sáenz Peña, han quedado incluidos con esta disminución de la tarifa del 30%, y hasta el 50% en los casos de vulnerabilidad. Entonces, es muy importante tener un representante en el Congreso, de todos los sectores, porque justamente representa la voz de su territorio, de sus necesidades, de las obras que le faltan, de los recursos que llegan. Es sumamente importante, y puedo decirlo y contarlo porque estuve de los dos lados, recibiendo el reclamo y haciendo el trabajo para que ese reclamo tuviera una respuesta después de 12 años. No, de más de 12 años, son 14 años, ¿no? Entonces, como te decía, nosotros estamos concentrados, creemos que lo que hemos hecho está hecho, y lo que necesitamos es que la gente pueda, a pesar de esta situación en que se encuentre y que reconocemos, de angustia, de incertidumbre, bueno, puedan acompañarnos. Claudia, en esta oportunidad Hacemos por Córdoba renueva 3 bancas, ¿no? La tuya propiamente, después la de Alejandra Vigo, que también, y Paulo Casinerio, que llegan al final de su mandato. ¿Creen que es posible retener en esta oportunidad y en este contexto esas 3 bancas, y en ese caso que entres nuevamente y que retengas tu lugar en la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros estamos trabajando para conseguirlo, haciéndole las propuestas a la gente y explicándole que en estas elecciones no se elige un presidente, se eligen justamente los representantes de la ciudadanía. Elegimos por Córdoba, solo por Córdoba, y cuando decimos esto nos referimos a que los candidatos y candidatas de la lista han sido elegidos aquí con este criterio federal del que hablábamos, y para hacer la representación que venimos haciendo, acompañando los proyectos de ley, las leyes que nos benefician, y diciendo que no en aquellos proyectos que no nos benefician como cordobeses. Y una prueba de eso fue la ley de biocombustibles que se sancionó, a la que nos opusimos en la votación, pero no solamente nos opusimos en la votación, sino que propusimos otra ley, propusimos modificaciones, convocamos a una sesión extraordinaria para tratar esos proyectos, porque obviamente, o no obviamente, ostensiblemente, era una ley regresiva para lo que fue la inversión y el desarrollo en Córdoba. Entonces, hoy es posible contarles esto a los vecinos y las vecinas, que es lo que estamos haciendo cuando decimos que los vamos a defender. Bien. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo. Estos minutos han sido muy amables. Seguramente volveremos a estar en contacto antes de las primarias y después, naturalmente, también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noches. Igualmente, hasta Gracias, la próxima. Claudia. Bueno, muy bien. Claudia Márquez, en tercer lugar, precandidata a diputada nacional por Hacemos por Córdoba. Bueno, hoy es diputada nacional, intenta en esta elección retener esa banca y, bueno, es una elección difícil, ¿no? Marcos para retener 3 bancas Hacemos por Córdoba en una elección que por allí siempre está el riesgo de que se termine polarizando entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, ¿no? Sí, es una elección que para septiembre por lo menos se ha reconfigurado a partir de la división de Juntos por el Cambio, ¿no? Y que le dio la posibilidad, y que incluso se lo marcan las encuestas al oficialismo cordobés, de quedarse con la elección, de ser el partido más votado. Lo que sí, recordemos que en septiembre no se define nada en realidad, ¿no? Solamente permite tener una foto de cómo está cada uno de los partidos. Recién en noviembre
va a estar la elección de los diputados y los senadores, y allí sí ya se espera con un Juntos por el Cambio unido, obligatoriamente unido, porque tienen que conformar una sola lista, ya que sí pueda imponerse, aunque bueno, está esa expectativa de que esa reconfiguración del escenario en septiembre pueda producir algún tipo de efecto para noviembre y que no sea descabellado que Hacemos por Córdoba pueda tener entre 2 y 3 bancas en diputados y con una banca en el Senado, ¿no? Así es. Bueno, esta mañana hablabas con otra de las candidatas que vamos a presentar aquí en el programa. Es el caso de Gabriela Esteves. Así es, hablamos con la actual diputada Gabriela Esteves, candidata a senadora número 2, detrás de Carlos Caserio, por el Frente de Todos, el kirchnerismo, ¿no? Que nunca la tiene fácil en Córdoba. La diputada anduvo de recorrida por el sur, estuvo aquí en Río Cuarto y charlamos un rato ahí en el Hotel Urumta. Tuvimos una nota en la que describió, bueno, por un lado la importancia del sur productivo para el proyecto del Frente de Todos, la cuestión más complicada que tiene el gobierno, que es la inflación, y también habló de por qué no se consiguió la unión entre el Frente de Todos y el peronismo cordobés. La escuchamos. Bueno, Gabriela, de recorrida por el sur, primero, ¿qué implica, digamos, en esta campaña el sur productivo, ¿no?, para el Frente de Todos? Bueno, es estratégico, es importantísimo para cualquier proyecto de país que quiere pensar en un proyecto de desarrollo. La visita al sur y ver la enorme capacidad productiva que tiene y pensar cómo a esa capacidad productiva se le agrega valor a partir de procesos de industrialización es fundamental, que es un poco lo que estamos viendo en cada localidad que visitamos, ¿no? Esa enorme capacidad productiva que tienen los sectores agropecuarios, pero que terminan todas en el puerto y que no atraviesan ningún proceso de agregado de valor en sus localidades, con lo cual son localidades que necesitan el desarrollo industrial, que necesitan el asentamiento de parques industriales que les sumen valor, y no solamente eso, sino que también promuevan la capacidad de que se genere trabajo para los jóvenes, que mayoritariamente se terminan yendo de los pueblos porque se van a estudiar y no vuelven porque no tienen posibilidades de desarrollar sus vidas, sus proyectos de vida en sus pueblos. Bueno, el desafío que queremos asumir es ese. Hay políticas en este momento a nivel nacional que están permitiendo el emplazamiento de parques industriales a lo largo y ancho del país. Aquí se están llevando adelante, por ejemplo, el de la ULAG. Nosotros creemos que hay que trabajar para que regionalmente pueda establecerse el emplazamiento de parques industriales que agregue valor a esos productos que salen de la tierra y que permita que se genere trabajo y que la riqueza se distribuya mejor. ¿Y qué se juega en la elección, tanto políticamente como en cuanto al panorama político, el mapa político que se puede armar a partir de las PASO y después de la legislativa? Mira, yo creo que lo que se juega es dos proyectos de país. El proyecto que tiene que ver con esto, con el desarrollo de la industria nacional, la generación de trabajo genuino, la posibilidad de agregarle valor y generar una mejor distribución de la riqueza, y eso solamente se puede hacer a través de la generación de trabajo. Y otro modelo de país que atravesamos hace 2 años atrás, que está más vinculado a, bueno, el sector financiero, ¿no? Y eso se vio con mucha fuerza en la combinación del gobierno, donde además de haber quedado enormemente endeudados, el nivel de industrialización que ya teníamos además instalado había bajado más de un 40%. Había industrias que estaban en menos del 60% de su capacidad productiva. Y eso tiene que ver con el modelo de país que se promueve. Bueno, eso es lo que se pone en juego ahora. La posibilidad de generar industria nacional, trabajo de calidad y de distribución de la riqueza, o un proyecto de país que está más vinculado al sector financiero, donde se enriquecen unos pocos y el resto del país queda sumido en la pobreza. Ayer veía declaraciones tuyas que decías que en esta recorrida por el interior ves reactivación industrial en cuanto a la creación de empleo. Sin embargo, falta todavía el traslado a la economía cotidiana. Digamos, muchas familias están sufriendo complicaciones para llegar a fin de mes. El tema de la inflación va carcomiendo el poder adquisitivo. Falta ese traslado, es un proceso que se tiene que dar. Es un proceso escalonado que ya venimos transitando. Digo, la inflación va bajando
muy poco, lentamente mes a mes. Este mes está proyectada en un 2%, pero eso también va acompañado de una reactivación en el sector productivo importante. Yo miraba los números de la industria en estos últimos días. En el interanual, que quizás no es una buena comparación porque el año pasado estamos en situación pandémica, quizás bastante más agravada que la que tenemos ahora, entonces está bastante más parado el sector productivo, pero la reactivación es de más de un 25%. Pero si lo comparamos con el 2019, que en teoría estábamos en condiciones mejores de las que estamos ahora porque no había pandemia en ese momento y no había ningún tipo de restricción, la actividad industrial subió un 6%. Entonces eso significa que hay un proceso de reactivación. Y otra manera de ver la reactivación y de manera muy clara y muy objetiva es ver la cantidad de gente que está trabajando en cada pueblo. Si recorres un poco el sur lo vas a notar igual que yo, dentro de las obras públicas que se están desarrollando. En cada pueblo, en cada municipio y comuna que hemos visitado hay obras públicas que se están desarrollando y que están empleando además a los jóvenes del pueblo. Esa plata que se genera a través de la obra pública queda en el pueblo y genera un efecto multiplicador, porque quienes comienzan a trabajar y se reactivan a partir de esa gente que está trabajando en el pueblo son los negocios de la zona, son las personas que de alguna manera ofrecen servicios para que los jóvenes y las personas del pueblo consuman. Y bueno, todo eso va circulando y genera que haya mejor movilidad de la economía y que los pueblos crezcan. Pero no solamente lo vinculado a la obra pública, lo vinculado a la vivienda, que también, no sé si viste, pero hace 15 días 174 municipios de la provincia que nunca en su vida habían tenido un plan de vivienda pudieron firmar con el Ministerio de Hábitat la posibilidad de desarrollo de plan de vivienda. Después, todo lo que se ha invertido en industria en nuestra provincia, no solamente para el mantenimiento de trabajo, porque a través de los repro y también de los ATP se ha promovido el sostenimiento de las fuentes laborales, sino que también se ha invertido en parques industriales como el que podemos ver en La Bulaya y también en créditos y subsidios para mejoramiento de la maquinaria para ser más competitivos. En la provincia de Córdoba solamente en un año y medio se han invertido más de 108.000 millones de pesos y estamos hablando de esto en el contexto de la pandemia. Entonces pensemos cuánto más se puede hacer, cuánto más trabajo podemos generar y cuánto podemos hacer crecer a nuestro país si seguimos profundizando esta línea de trabajo. Para el año que viene la proyección de crecimiento de la Argentina es de 12 puntos. Si esos 12 puntos, en lugar de ser orientados solamente a un sector, son redistribuidos en términos de riqueza para mejorar las condiciones generales de la vida de la población, las expectativas que tenemos hacia adelante son muy buenas. Y además eso tiene que ver con el proyecto político que nosotros tenemos, generar industria, mejor calidad de trabajo y redistribución de la riqueza. Ayer hablábamos con Natalia de la Sota y también con candidatos de Juntos por el Cambio y uno de los ejes que plantean acá en el sur es las retenciones. Y Natalia de la Sota nos decía que ellos piensan que tiene que ir reduciéndose paulatinamente. ¿Vos cómo lo ves? ¿Eso es posible, viable o deseable incluso? Mira, cuando se planteó el tema de las retenciones siempre se planteó en términos de ganancias extraordinarias. Y eso tiene que ver con lo que nosotros entendemos por redistribución de la riqueza. Ahora bien, las retenciones bajaron de manera escalonada durante los últimos tiempos para poder favorecer la rentabilidad de los sectores agropecuarios y en realidad eso de promover la rentabilidad tiene que ver con fomentar también que ese dinero se reinvierta, porque vos imaginate, si los productores agropecuarios tienen ganancias extraordinarias y esas ganancias extraordinarias no se reinvierten, la verdad que en términos de redistribuir la riqueza y mejorar las condiciones en términos generales de la población, no se ve. Entonces nosotros lo que promovemos es que los pequeños productores, sobre todo los pequeños productores, tengan retenciones bastante más bajas que los grandes productores, que de esa manera puedan reinvertir, que de esa manera se redistribuya, se generen mayores fuentes de trabajo y quienes son los grandes productores, que muy poco tienen que ver con las discusiones que se suelen dar, por lo general pues involucra a los pequeños productores que no tienen que ver con la discusión de las retenciones en realidad, aporten al crecimiento en general de la población y que esto permita que todos podamos vivir un poquito mejor. ¿Por qué no pudo ir el peronismo en una sola opción, unido en esta elección? ¿Cuáles fueron los factores que incidieron? Mira, yo creo que un poco tiene que ver con estas miradas quizás que
no apuestan al mismo modelo de país. Yo creo que la construcción de la unidad no puede clamarse si eso por detrás no tiene una discusión política profunda sobre qué es lo que querés para tu país, para tu provincia y cómo ves a tu provincia en términos de integración de un proyecto nacional. Nosotros lo que creemos y por lo que peleamos, por supuesto, defendemos los intereses de Córdoba, creemos profundamente en eso, pero los intereses de Córdoba en el marco de un país federal que les dé las mismas oportunidades a todos los argentinos y argentinas. Y en esto de hablar y discutir el federalismo, también quiero poner en discusión cómo sea el federalismo en términos de nuestra propia provincia. Digo, porque los recursos llegan, la coparticipación ha crecido de manera sistemática durante este año y medio de gobierno. Si vos mirás los números, es impresionante en términos de coparticipación cómo ha crecido. Además, los aportes del gobierno nacional para generar la sustentabilidad de la caja de jubilaciones. Durante el gobierno anterior se adeudó durante todos esos años el aporte que el gobierno nacional debía hacer a la caja. El gobierno nacional actual no solamente cumplió con toda la deuda del gobierno anterior, sino que la mantiene al día, con lo cual nuestra caja de jubilaciones ahora está dando superávit, la caja de las jubilaciones de la provincia de Córdoba. La coparticipación ha crecido de manera sostenida durante todo este tiempo, pero eso se ve en la redistribución hacia el interior de nuestra provincia o queda concentrada en las grandes ciudades. Bueno, si hablamos de federalismo, hablemos también de cómo discutimos el federalismo en nuestra propia provincia para que a cada municipio y comuna se le permita crecer, desarrollarse y también proyectar a largo plazo, porque lo que sucede es que cuando a mí me ha pasado de discutir con municipios que les ha llegado algunos meses con participación de $1. ¿Cómo haces para proyectar un crecimiento en una localidad si la coparticipación que te llega es de $1? Bueno, discutamos eso también. Si queremos hablar de federalismo y de defender los intereses de Córdoba, discutamos esa federalización profunda en cada una de las provincias para llegar a cada vecino y vecina y que deje de haber ciudadanos de primera, segunda y tercera en una provincia tan rica como la nuestra. Hacemos por Córdoba plantea siempre que es una provincia muy complicada para producir esa unidad y que si se produce esa unidad le restas posibilidades de sostenerse como proyecto de poder. Mira, yo no quiero discutir la estrategia de Hacemos por Córdoba, yo quiero discutir un proyecto de país. A nosotros no nos interesan las estrategias específicas de cada sector partidario, nos interesa discutir qué vamos a hacer para mejorarle la calidad de vida a los argentinos y argentinas después de un proceso tremendo de degradación durante 4 años donde las condiciones de vida en términos generales de la población se vieron muy perjudicadas y luego el año y medio de pandemia que fue tremendamente cruento. Yo quiero discutir qué vamos a hacer para salir adelante, no me interesa la estrategia política que tenga cada sector. La estrategia para afrontar la pandemia, tanto de lo sanitario como lo económico y social, que es muy criticada por Juntos por el Cambio, que culpa al gobierno por el contexto, por lo que produjo la pandemia. ¿Vos cómo percibís el manejo que se hizo? ¿Se podría haber mejorado? ¿Se podría haber hecho más, distinto? Mira, por supuesto siempre se puede mejorar absolutamente todo. No hay experiencias previas de haber tenido que transitar una situación tan tremendamente compleja como esta, pero los diferentes organismos internacionales marcan que Argentina ha sido uno de los países que mejores condiciones generó en el marco de la pandemia para atender las necesidades sociales, para generar condiciones de igualdad en términos de géneros y diversidad y además de mayor protección de las fuentes de trabajo. Eso no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales. Luego, en torno a Cambiemos, yo les pediría que hagan una profunda autocrítica, porque la realidad es que ellos promovieron de manera constante y permanente que la gente saliera, que no se cuidara, en un primer momento banalizaron la pandemia, dijeron que la vacunación, que las vacunas eran veneno, incluso en algún momento hasta inventaron que podían llegar a tener un chip para controlar a la gente. Y la verdad que eso es muy irresponsable y que ha generado que mucha gente salga, se contagie y se muera. Entonces yo les pediría un poco de mesura, que hagan la autocrítica y que respalden en un contexto tan difícil como el que vivimos. La responsabilidad de la oposición tendría que haber sido acompañar, fortalecer y por sobre todas las cosas
salir a decir junto con nosotros lo importante que es que toda la gente se cuide y se vacune. Hicieron todo lo contrario. Bueno, muy bien, ahí estaba Gabriela Esteves, la candidata en segundo término del tramo de senadores del Frente de Todos. En primer lugar está, recordamos, Carlos Caserio, que es actualmente senador de la Nación, es un senador importante para el gobierno nacional y que busca volver justamente a la Cámara Alta del Congreso, ¿sí? No la tiene fácil, no la tiene fácil. Vamos a ver, esto se va a dirimir recién el 14 de noviembre, el 12 de septiembre. Bueno, va a servir para que cada una de las fuerzas que tienen única lista, por lo menos sepan dónde están parados. Para eso les va a servir seguramente y mucho. Bueno, última entrevista de la noche. Vamos a hablar con Griselda Baldata, que encabeza justamente también el segmento de candidatos a senadores por una de las listas de Juntos por el Cambio, ¿sí? Por la democracia social, se llama esa lista. En el otro lado de la boleta está Dante Rossi, ¿sí? El histórico joven dirigente radical de la provincia de Córdoba. Bueno, la saludamos a Griselda junto con Marcos, ya que están conectados vía Zoom. Griselda, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están los dos? Bien, muchas gracias. Gracias por estar allí. Bueno, Griselda, decíamos, recién comentábamos que Caserio no la tiene fácil para recuperar o sostener su banca. Bueno, hay dos listas de Juntos por el Cambio que parece que no la tienen fácil en la interna. Una es la de ustedes, ¿cómo la ven? No, indudablemente que hay dos listas que tienen una, digamos, proyección nacional, uno por ser presidente de bloque, tienen una visibilización nacional y una presencia mediática, es obvio, muy diferente a la que podemos tener las otras dos listas. Además, también hay una enorme diferencia en términos de recursos, ¿no? De todas maneras, ustedes saben que yo la política me apasiona, no lo hago en términos de especulación, no tenía pensado participar, yo soy de alguna manera, obviamente pertenezco al espacio Cambiemos, pero soy bastante crítica de muchas de las políticas que se han implementado o de algunos comportamientos, y en ese sentido, cuando me convocó Dante Rossi y este espacio, que es el espacio que ellos denominan alfonsinismo, porque en realidad es por la democracia social, ¿no? Y la verdad es que yo siempre estuve dentro del progresismo, muy cercano a un pensamiento doctrinario alfonsinista, así que en términos ideológicos no hay ningún problema. En términos de especulación yo no la tengo, sí creo que podemos hacer una buena elección. Dante, yo lo reconozco y lo valoro enormemente, la viene remando en dulce de leche espeso desde hace mucho tiempo, pero además es un legislador muy productivo, honesto, hace territorio y canaliza a través de la banca lo que las instituciones o las organizaciones le reclaman. Entonces un poco me veo de alguna manera identificado de cuando yo fui senadora provincial, ¿no? Está bien. Griselda, las propuestas o el discurso de Juntos por el Cambio para esta elección parece estar muy centrado en quién es el más anti-kirchnerista. ¿No es una discusión demasiado encapsulada y demasiado monótona y no debería ser un debate que abarque otras esferas? Nosotros lo que proponemos, y una de las condiciones que lo discutimos muchísimo cuando yo acepté esto, era precisamente, y en esto hay una coincidencia, ¿no? También me acompaña Viviana Pomiglio, que ustedes la conocen perfectamente, es de este espacio, y la discusión, digo, el acuerdo que nosotros hicimos es formar una masa crítica dentro de la misma oposición, mucho más robusta en términos de propuesta y muchísimo menos violenta en términos de discurso. Los otros días, mire, estuvimos en la Fundación Mediterránea y la verdad que había las 4 listas de Cambiemos,
La verdad que parecían que habían entrado con una ametralladora para ver quién le pegaba más certeramente, inclusive a Cristina. Mira, Cristina hay que combatir, digamos, al oficialismo, ¿no? Cristina es un gobierno, institucionalmente es ella una dirigente muy fuerte dentro del gobierno, creo inclusive que dirige el gobierno, pero de todas maneras hay que disputarle el espacio, disputarle el poder, hay que tener vocación de poder, pero hay que hacerlo siempre con propuestas superadoras, elevando el discurso público, porque hoy es de muy baja estofa. A ver quién le pega más a Cristina. Hoy tenemos que ver, a ver cómo entre todos, oficialismo, oposición, la producción, las fundaciones, los gremios, pues tendremos que ponernos a la altura de las circunstancias y ver cómo un gran acuerdo de los sectores a los que yo hago referencia, y para ello es necesario tender puentes con la parte más sensata del oficialismo y con toda la oposición, para poder generar políticas de Estado que nos permitan salir de esta inédita, dolorosa situación que tenemos, digo. Ahora, si vamos a estar todo el día con la grieta, si la vamos a profundizar, la grieta le es funcional a ambos espacios en esta mirada binaria de la política, es obvio que no hay horizonte, no hay posibilidades ni hay salida. Nosotros pretendemos dar una propuesta que tenga que ver con la esperanza, con recuperar los niveles de igualdad que hoy tanto dividen a los jóvenes, y con la generación de empleo que yo vengo trabajando en la Fundación RAP desde hace más de 3 años con este tema, ¿no? Y la tenemos muy clara. Bien. Griselda, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Yo les pido disculpas, pero yo soy profesora, soy dirigente política y no me pueden callar así nomás. Gracias. Ha sido un gusto, chicos. Gracias como siempre. No, por favor, a ustedes. Adiós. Bueno, ahí estaba Griselda Baldata, que encabeza uno de los espacios de Juntos por el Cambio, por la democracia social, y es la lista que la lleva como candidata a senadora en primer término, y por la lista de diputados está Dante Rossi, a quien mencionaba recién la propia Griselda. Bueno, entró todo, pero estamos sobre la hora, es momento de despedirnos, nos vamos, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 21 aquí en Entre Líneas. Adiós.